Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas dominical. En Guayaquil hay expectativa por las acciones que se tomarán en materia de seguridad a partir de mañana lunes con la llegada de un contingente de 500 policías más y el apoyo del municipio. La policía empezó a actuar y este fin de semana ha dado varios golpes a la delincuencia que se ha tomado las calles. Con este tema empezamos. En menos de 48 horas hubo resultados. La Policía Nacional informó que tras 5 allanamientos se detuvo a uno de los presuntos implicados en el asesinato del periodista deportivo Roberto Oña, ocurrido la noche del pasado jueves. El sujeto, según la policía, pertenecería a una banda delictiva conocida como Los Papuchos. En los allanamientos se decomisó municiones, un auto, una moto y sustancias sujetas a fiscalización. Adicionalmente, en horas de la tarde del sábado, la Policía Nacional informó en sus cuentas que se detuvo a 2 sujetos involucrados en un asalto a un local comercial ubicado en la Alborada, norte de Guayaquil. Son algunos de los resultados de las acciones que se han tomado, luego de que el pasado jueves se registró una serie de hechos delictivos en el puerto principal, situación que obligó a autoridades del municipio, de la Policía Nacional y de la Gobernación a reunirse de forma urgente. Tras esa reunión se anunció que en Guayaquil, Durán y San Borondón se sumarán 500 policías a los 8.000 con los que ya se cuentan en la zona 8. Este domingo autoridades municipales se reunieron para definir cuál va a ser el soporte que desde ahí se les dará, pues se adelantó. Se encargarán de cubrir alojamiento, alimentación y dotar de herramientas para su trabajo. Este lunes se harán nuevos anuncios tras una reunión que, según lo planeado, se mantendrá con el ministro de Gobierno y el alto mando policial. Según información de la Policía Nacional, solo en la zona 8 las muertes violentas se han incrementado en un 36% en comparación al 2019. De estas, el 75% son por violencia criminal y el 40% de las víctimas han tenido antecedentes penales o han salido de prisión. Cifras que preocupan y que han obligado a reforzar los controles en las calles. Estamos con los dispositivos en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos 3 dispositivos conformados por personal policial del eje preventivo y del eje investigativo por cada distrito. Además, también tenemos el fortalecimiento del patrullaje motorizado y el patrullaje vehicular. La gobernación del Guayas, por ejemplo, continúa con los llamados operativos CAMEX, que se realizan con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Lo más importante es aquí el mensaje a la ciudadanía. Pueden estar tranquilos que aquí hay autoridades que estamos tomando decisiones para que ustedes puedan estar tranquilos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Este fin de semana dictaron prisión preventiva a los 7 implicados en el secuestro del abogado Heriberto Glass en Guayaquil, quien fue liberado la madrugada del sábado tras casi 48 horas de cautiverio. El pasado jueves en Lomas de Urdesa, norte de Guayaquil, se corrió la noticia sobre un secuestro que se efectuó cerca del mediodía. El hecho se dio a conocer en medio de una ola de eventos delictivos que ese día ocurrieron casi en simultáneo en el puerto principal. Con el pasar de las horas se pudo conocer el nombre de la víctima, Heriberto Glass, abogado de 60 años, hermano del ex vicepresidente Jorge Glass. Para entonces la información se manejó con cautela, pues la policía ya le seguía el rastro de cerca a los secuestradores, quienes lo mantuvieron atado y vendado en un domicilio en Mapasingue. Posteriormente lo llevaron a otra vivienda en Samanes. Ahí grupos tácticos de la policía ingresaron durante la madrugada del sábado. Donde se logró cercar a estos delincuentes y decidieron dejar en libertad a esta persona. Inmediatamente nosotros procedimos a la aprehensión de 7 personas, 6 hombres y una mujer, quienes están puestos a órdenes de la justicia. Según información de la UNACE, uno de los 7 detenidos pertenecía al entorno social de la víctima y había estudiado con anterioridad sus movimientos. Quien había proporcionado la información para que sea más fácil el abordaje y el sometimiento de esta persona puesta en cautiverio. Los detenidos habían pedido $400.000 a los familiares de Glass a cambio de su liberación. Ahora los sujetos implicados, a quienes ya se dictó prisión preventiva, afrontan cargos por secuestro extorsivo, con lo que podrían ser sentenciados a una pena de 10 a 13 años de prisión, mientras que Heriberto Glass formará parte del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
300 joyas que pertenecían a la ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, fueron embargadas hoy por la Procuraduría General del Estado a través de su unidad de recuperación de activos. Larrea fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito. Entre las joyas que se encontraban en una bóveda destacan 18 relojes de marca, entre ellos Rolex y Cartier, 48 pares de aretes, 46 anillos, 75 cadenas y un juego completo de joyas con cristales. Después de mantener varias reuniones en el Ministerio de Trabajo, tanto empleadores como trabajadores no llegaron a un acuerdo para fijar el salario básico que regirá en 2021. La decisión ahora está en manos del Ministerio del Trabajo este lunes. A pesar de que los trabajadores redujeron considerablemente su propuesta del 20%, es decir, de $80 más para fijar el salario básico unificado para el 2021, no lograron llegar a un acuerdo con los empleadores. Estuvimos hasta del sector trabajador, por primera vez todo el bloque del sector trabajador, independientemente de nuestras centrales sindicales, llegar a un consenso de que por lo menos sean los mismos $6 del año pasado, más $1 más. Por último, como para llegar a un acuerdo. Ahora la decisión para fijar el salario básico está en manos del Ministerio de Trabajo, que tiene plazo hasta este lunes para definir, y lo hará mediante una fórmula establecida en un acuerdo ministerial. Dar cumplimiento estricto a lo que la ley manda implicaría una reducción del salario en 0.735, más o menos $3. Pero obviamente entendemos la complejidad política del mismo. Esto debería darse según la ley por el tema de la inflación proyectada para el 2021, explica el representante de los empleadores. Sin embargo, el tema genera molestia por parte de los trabajadores, quienes argumentan que ahora a los ciudadanos se les suma otro rubro mensual que deben gastar. Hoy el alcohol, el gel, la mascarilla se han convertido en parte del gasto de toda la familia. O sea, eso no es técnica, eso no es tecnicismo, ni es argumentos de nuestro lado. Eso es lo que estamos viviendo como ecuatorianos, y creo que el sector empleador no lo ha entendido todavía, ¿no? Los empleadores de su parte argumentan que lo que ahora se debe cuidar es el empleo pleno en el país, que va con tendencias a la baja. Si se siguen cerrando fuentes de empleo, sean estas grandes, medianas, pequeñas o micros, seguiremos comprometiendo más del empleo en el Ecuador y ahondando un problema que está gravísimo, que es el crecimiento imparable de la informalidad. Y si finalmente el Ministerio de Trabajo este lunes decide congelar en $400 el salario básico unificado, los trabajadores plantean acudir a otras instancias para que se dé este incremento. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional se opone a la transformación del legislativo en bicameral, tal como lo propone el Comité por la Institucionalización Democrática. Esa mesa legislativa aprobó el informe para segundo debate solo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la autonomía de la Fiscalía. La propuesta original del Comité por la Institucionalización Democrática, con respaldo ciudadano en firmas, es que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que la Fiscalía sea independiente y que la Asamblea se transforme en bicameral. Pero esta última enmienda no le gusta a los asambleístas. Esa división es la que en la comisión no tuvo apoyo y tampoco de los representantes de las diferentes bancadas. La decisión se tomó debido a que esta enmienda resta representación a las provincias pequeñas, además de que según la comisión no es conveniente tratar este tema en medio de una campaña electoral. Al representar a todo el país, las provincias que más se ven beneficiadas son las provincias de Guayas y la de Pichincha y quizás alguna otra. En respuesta, el representante del Comité por la Institucionalización Democrática dijo que esta decisión va más allá de las competencias de la comisión. Vamos a llegar a todas las instancias legales pertinentes para defender la integralidad de la propuesta. La comisión no solamente que nos está limitando el derecho a las personas, a usted, a mí, a cualquier persona, de ir a votar en contra o a favor, pero a votar, a decidir, sino que está limitando también
el derecho de sus propios colegas en la Asamblea para decidir. El jueves 26, Dávila solicitó una audiencia para expresar la postura del comité, pero no ha recibido respuesta alguna. Según la asambleísta Andrade, el informe aprobado en la Comisión de Enmiendas será tratado por el Pleno de la Asamblea a mediados de diciembre. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y este sábado el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. Los legisladores mostraron su inconformidad con los hechos ocurridos en los últimos meses relacionados a la corrupción y en atención al requisito que debe cumplir el Ecuador para el desembolso del Fondo Monetario Internacional. En este primer debate, como algo excepcional, hubo coincidencias en las opiniones de los 14 asambleístas que participaron en la sesión, pues enfocaron sus intervenciones en que la lucha contra la corrupción debe ser implacable y que el dinero robado del Estado debe ser recuperado. Que los corruptos se vayan a la cárcel y que el Estado recupere el dinero robado. Argumentaron que la clave es poner en marcha un sistema de prevención en el sector público y privado e impulsar la cultura de honestidad. Recomendaron, por ejemplo, que cada institución debe situar a informantes que ayuden a la detección de estos delitos. Tenemos que nosotros buscar una manera, digamos, de manera más profunda para que erradiquemos la corrupción. Entre las propuestas también se establece como sanción el máximo de la pena contemplada para delitos como peculado, cohecho, concusión y tráfico de influencias cuando sean cometidos aprovechándose de una declaratoria de emergencia. Y se simulan urgencias para contratar rápidamente. La corrupción seguirá campante si no hacemos algo. El legislador independiente Héctor Yepes recalcó que estas reformas al COIP son un requisito para la aprobación de un nuevo desembolso de $2.000 millones, préstamo que realizará el Fondo Monetario Internacional al país en las próximas semanas. Pero también es importante que este tipo de reformas cumplan un objetivo real. Las observaciones de los legisladores serán incorporadas en el proceso de construcción del informe para segundo debate que iniciará la Comisión de Justicia. En Quito, Paul Coello, 24 Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Debido a la crisis económica y el impacto de la pandemia, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una deuda pendiente de más de $344 millones con los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente con municipios medianos y consejos provinciales. Sin embargo, aseguran que ya planificaron el próximo pago. Mediante un acuerdo, el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos seccionales ajustaron las asignaciones presupuestarias por la fuerte caída de los ingresos en este año de pandemia. Los recursos del Estado cayeron en $8.000 millones y se redujo el presupuesto, como explicó el viceministro de Economía. El gobierno central no puede entregar más recursos por ningún concepto sino los establecidos en la ley. Como conocemos la situación financiera, el deterioro de la situación financiera es general, entonces vamos a hacer el mejor esfuerzo. El ministerio ya transfirió $2.000 millones por el modelo de equidad territorial, por competencias y por la devolución del IVA. Obviamente el esfuerzo previsto para este año, para lo que resta de este año, decíamos que son $350 millones, sumados a los $2.000 millones que ya hemos transferido, daría un esfuerzo en conjunto de no menos de $2.350 millones en este año de asignaciones. Los gobiernos autónomos descentralizados con mayores retrasos son los municipios medianos y los consejos provinciales. Estamos superando un poco más de 3 meses con corte al mes de octubre de retrasos. Este pago sería cubierto próximamente y para el cálculo, dice el viceministro, aspiran a que se realicen reformas. Estamos convencidos que es necesario trabajar en una reforma al COTAD que permita tener un criterio mucho más objetivo, justo, progresivo de distribución del modelo de equidad territorial. Una potencial reforma a la manera como se distribuye el modelo de equidad territorial, pero es una reforma legal. Así deberían considerarse las asignaciones el próximo año, pues asegura que sin ingresos reales no puede haber recursos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Este fin de semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un nuevo contrato con una empresa china para iniciar la construcción del Hospital Básico de Pedernales. La obra, que deberá ser entregada en 360 días, tiene un costo de $18 millones.
con la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, como si nos quedaran 4 años, el alcalde de Pedernales y representantes de la empresa china Cam Engineer. Este fin de semana se suscribió el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, que contará con 30 camas. No hemos ido tan rápido como hubiéramos deseado, pero al final del día estamos aquí dando la cara y cumpliendo lo ofrecido, que era la firma del contrato y arrancar con esta obra. La obra se efectuará en un plazo estimado de 360 días y beneficiará a más de 200,000 habitantes de Pedernales y otros cantones. Vemos que con este diseño, con el equipamiento que se va a hacer, que es aproximadamente 2.5 millones de dólares, vamos a tener un hospital de muy buena tecnología. Después de casi 8 años de promesas incumplidas a los habitantes de Pedernales, el ministro de Transporte señaló que la construcción se llevará a cabo con total transparencia y con mano de obra de los propios pedernaleños. Este contrato se firma en los terrenos del hospital frente a todo nuestro pueblo, que dentro de un año podrá gozar de una atención médica de calidad para todas nuestras familias. La construcción del hospital se paralizó el 5 de junio de este año con un avance del 2.2% por irregularidades encontradas por la Contraloría General del Estado. Una de esas fue el desvío de fondos de alrededor de 8 millones de dólares que fueron entregados como anticipo de la obra por el Servicio de Contratación de Obras Públicas al Consorcio de Pedernales, y por el cual están siendo procesados penalmente el exasambleísta Daniel Mendoza y René Tamayo, titular de aquel entonces del SECOP. Paul Coello, 24 horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, descartó que por el momento exista un incremento en la tarifa del transporte público. Aseguró que primero el gremio deberá cumplir con los parámetros de seguridad y calidad del servicio. Fue el propio alcalde de Quito quien confirmó este fin de semana en uno de los eventos públicos del municipio que por ahora no existirá un incremento en la tarifa del transporte público. No es un aumento de tarifa, no se va a aumentar un solo centavo. Primero el transportista tiene que demostrar con un 40 y pico de ítems de calidad para que pueda ser beneficiado de una tarifa. Caso contrario, no existe ningún aumento de tarifa. Lo dijo tras hacerse pública la ordenanza aprobada el día viernes en el Consejo Municipal, la que dispone el incremento de la tarifa del transporte público a 35 centavos de dólar. Una vez que cumplan con todos los requisitos que es de seguridad, de cobertura, caja común, sistema integrado de recaudo, y que podamos darle esa calidad de servicio al ciudadano, sí podrá beneficiarse de estos 10 centavos que el Consejo Metropolitano ha autorizado. Además, el secretario de Movilidad menciona que el epicentro del problema a nivel local y nacional es la mala distribución en la entrega de las rutas y frecuencias. Las rutas y frecuencias es un bien exclusivo del Estado, pero que ha sido comercializado como si fuera un bien privado. Tanto así que los contratos de operación que se les ha entregado al sector del transporte es prácticamente un título de propiedad. Antes de que exista un incremento en la tarifa, los transportistas deberán comprometerse a participar en el concurso público para la asignación de rutas. Y los que ganen ese concurso tendrán que presentar la mayor cantidad de parámetros de calidad de servicio. Si bien la ordenanza ya fue aprobada en el seno del Consejo, aún falta el compromiso oficial de los transportistas para brindar un mejor servicio y la asignación de rutas y frecuencias antes de que entre en vigencia la nueva tarifa. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas.